Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No está lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guíe para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, que nos haces comprender este misterio de amor, y así poder amar a Dios sobre todas las cosas. Pero que ese amor nos lleva también a cuidar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo día del Señor, en la primera lectura del libro del Deuteronomio, Moisés hablará al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos, que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días.
La misma palabra nos invita a ser fieles al llamado que Dios nos hace, que estemos atentos a los mandatos de Dios, no como una imposición, sino una decisión, un regalo de vida. Cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y realmente vivimos su palabra, veremos grandes bendiciones. Que nos sigue diciendo el texto, que estemos atentos a la voz de Dios, de esmerarnos por practicarlos, a fin de que nos vaya bien y hayan grandes bendiciones en la vocación que hemos sido llamados. Como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Nos vuelve a insistir que estemos muy atentos a la voz de Dios. Y alguien se preguntará cómo. A través de la oración. Porque el Señor es nuestro Dios, que nos creó por un propósito de vida. El Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un mandato, una alianza, que se vive a través del amor, siendo fieles al llamado que Dios nos hace. Por eso en el salmista nos dirá, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Ahora nos formularemos una pregunta. ¿Realmente nosotros amamos a Dios como el eje central de nuestras vidas? El Salmo nos enseña, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertad, porque eres nuestro todo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y eso nos enseña a dar gloria a Dios, porque nosotros realmente cuando amamos a Dios, nos quitamos toda máscara que nos permite ser libres y así poder volar como las águilas, para que podamos ver grandes bendiciones, no solamente en nuestra vida, sino también en la humanidad. Ahora en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, nos recordará ese maravilloso sacerdocio de Jesús el Señor, porque es la comparación de los sacerdotes de la antigua alianza, que vivían apegados a sus propias conveniencias, olvidándose del compromiso que habían adquirido de ayudar espiritualmente al pueblo de Israel, pero lastimosamente no eran obedientes a la voz de Dios, al compromiso que habían adquirido. Por eso el mismo texto nos recuerda el sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a entregar su vida en la cruz al rescate de la humanidad. Y nos sigue diciendo el texto, y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, que tendrá unas características que están llenas del amor de Dios, con unas características: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. El Señor no necesitará de ofrecer sacrificios, porque el Hijo de Dios hará la voluntad del Padre, de entregar su vida al rescate de la humanidad, que a través de la predicación nos enseña el reino, la buena noticia, de experimentar esos regalos de nuestro Dios y saber descubrir el propósito de vida, porque se ofrecerá a sí mismo. Y por eso nosotros como ministros de la Iglesia Católica hemos entregado nuestra vida para participar de ese sacerdocio real y así ser uno con Cristo, para vivir el regalo de la Eucaristía, la acción de gracias, el amor que Dios nos tiene, que se manifiesta en el pan vivo bajado del cielo, para habitar en el corazón de la humanidad. Ahora en el Evangelio de San Marcos, veremos un escriba que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué mandamiento es el primero de todos? El Señor responderá, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El Evangelio de San Marcos introduce la respuesta del Señor Jesús con la cita del pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y siguientes, que constituía la oración diaria del hebreo y el fundamento de la teología del antiguo Israel. La respuesta se afirma que el mandamiento del amor brota inmediatamente de la fe en Dios, así como el pueblo de Israel tenía este pacto de alianza, de amor, Éxodo capítulo 19. Por eso el Evangelio de San Marcos nos presenta en toda su profundidad el misterio de la fe cristiana, como respuesta del amor a Dios que se ha revelado y se ha entregado a los hombres, la manifestación de su Hijo, Jesús el Señor, que nos da a conocer el reino. Dios es el eje central de la humanidad. Nos creó por amor, pero por el pecado de Adán y Eva. Ahora nosotros conocemos el bien y el mal, pero como seres humanos vivimos una libertad que si la vivimos en Dios
seremos libres y viviremos una autenticidad de vida. Pero si esa libertad se vuelve libertinaje, se volverá la esclavitud por el pecado. Por eso veremos el amor del Padre, que envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. San Juan capítulo 3, verso 16. El mismo Señor nos enseña el reino, la buena noticia, que viene a sanar a los que están enfermos, a liberar a los oprimidos por el mal, pero sobre todo viene a tocar el corazón para que haya una sincera conversión y así nuestra vida se transforme para la gloria de Dios. Es importante todos los mandamientos, pero si no está el amor de Dios, ¿cómo se pueden cumplir los demás? Por eso hay dos mandamientos importantes: amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando decimos amamos a Dios, significa vivir nuestra fe en la oración como alimento vital para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, reclamar sus promesas a través de su palabra, que nos anima a seguir este camino de bendición. Pero nuestra fe no puede ser individual, sino comunitaria, viviéndola a través de la Eucaristía, que nos une como pueblo de Dios en esa acción de gracias por la vida, por la familia, por nuestro país, por el mundo entero. Y por eso vendrá de ahí el segundo mandamiento que el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Hay una situación que se da, y es que el ser humano busca el amor humano. Y si ese amor no está en el amor de Dios, va a ser complicado, porque se vuelve obsesivo, posesivo, egoísta. Por ejemplo, aquí en Colombia, algunos dirán: porque te quiero te aporreo. Y cuando una persona realmente ama, no maltrata al otro. Por eso la primera carta de San Juan nos muestra, en el capítulo 4, verso 8, que el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea que nuestra fe se vuelve con hechos, pero no para presumir, sino al contrario. Es la gracia de Dios que nos acompaña para que a través de las acciones, obras, podamos tener misericordia, amor, compromiso con nuestro prójimo. Porque nos exhorta la misma carta de San Juan, en el capítulo 4, verso 20. Si tú dices amar a Dios que no lo ves, y no amas a tu hermano, que si ves, eres un mentiroso. El amor de Dios nos lleva a la acción, a la misericordia. Así como el Señor Jesús entregará la vida por sus amigos en la cruz para salvarnos. Y como lo dice San Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y así en este seguimiento al Señor Jesús, muchos santos también han entregado la vida por sus hermanos. San Maximiliano Kolbe, en la Segunda Guerra Mundial, a un hombre que lo van a ejecutar teniendo familia. Ese sacerdote, en un acto heroico, dice que no le hagan daño a él, que él entregará la vida para salvar a este hermano de la muerte. Son actos de amor que Dios da a través de la oración, de una sincera y verdadera conversión. Ahora, preguntemos nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pero primero es el amor, como fundamento principal de nuestra vida cristiana. Y la oración para entender ese desarrollo o ese propósito de Dios en nuestras vidas. Acordémonos que nosotros seremos juzgados por el amor. Cómo amaste y serviste a tu prójimo. Ese sentido del amor, si lo vivimos en Dios, nos llevará a la vida eterna. El escriba le dirá a Jesús: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora el Señor le dirá que no está lejos del reino de Dios. Quiero hablar de un tema que nos compete a todos, o a lo que llaman la fiesta del Halloween, que es conocida como el Día de las Brujas. Es una celebración popular del culto a los muertos, tradicionalmente de los países anglosajones, y que se da esta celebración el día 31 de octubre en la noche. Tiene su origen en Irlanda, en los ritos de los celtas, del fin de la temporada de cosechas. De allí pasó al Reino Unido. Desde Europa se trasladó la celebración a Estados Unidos y desde entonces se ha ido extendiendo a toda Latinoamérica, que tiene una decoración tenebrosa para crear una atmósfera misteriosa, con velas, telarañas, murciélagos, búhos, espantapájaros,
brujas y donde los satánicos aprovechan para maldecir la tierra, para hacer sacrificios tanto de animales como humanos, en especial para robarse niños y mujeres vírgenes, donde se robarán el cuerpo de Cristo para hacer sacrilegios y una infinidad de cosas. Pero lo más triste es ver la ignorancia de la gente que se deja envolver diciendo que es la fiesta para los niños, que lo disfrazan de brujas, hechiceros, de monstruos, y que los mismos padres traen cadenas, ataduras y maldiciones para sus hijos. Ten cuidado, nosotros somos hijos de Dios, y nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, para que podamos descubrir ese sentido de la vida. Nos has enviado a tu Hijo Jesús para mostrarnos ese reino, esas buenas noticias a través de tu palabra. La misma palabra que se hace carne para habitar en nosotros, en ese regalo de la Eucaristía. Y a la luz del Espíritu Santo, recibir estos dones que nos unen en esa comunión con la Santa Madre Iglesia. Y junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos que nos ayudan a esa unidad, a ese gran trabajo pastoral que nos une como pueblo santo de Dios. Oremos por los que sufren, los que tienen tristeza en su corazón, angustia, soledad, negativismo o alguna situación difícil que le haya pasado en su vida y que eso marcó su historia, generando miedos, baja autoestima, inseguridad, o aquellas personas que se han dejado llevar por el engaño de Satanás, en la brujería, la hechicería, buscando solucionar sus problemas, pero es el diablo y los demonios que los seducen al abismo de la muerte, o aquellas personas que están consumidas en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, que buscan una forma de escape, pero esto los lleva a tener cadenas, ataduras, maldiciones. Te invito a hacer un alto en el camino. Abre tu corazón a Dios, que Él viene a sanar tu vida, tu historia, a darte ánimo, fuerza, que a pesar de los momentos difíciles que vive el mundo por esta pandemia, nuestra esperanza está en Dios. Es orar para tener la paz y tener la sabiduría de que juntos como hermanos podamos salir adelante, que descubramos ser bendición unos a otros, que en estos tiempos tenemos grandes retos que nos invitan a tener fe, confianza en el Señor y vencer esta pandemia, el miedo, el pánico, la angustia. Nuestra esperanza está en Dios y que nos invita a remar a las profundidades de su gracia para orar por las naciones y los gobernantes, que entiendan la gran responsabilidad de construir un mundo mejor en la sociedad, en la parte social, económica, dando trabajos dignos, para que se hayan proyectos en lo personal, pero también en conjunto como hermanos. Una educación sólida para nuestros niños y jóvenes, que son el futuro del mañana, que no podemos ser individualistas, sino somos hermanos, para ayudarnos unos a otros, a través del amor, de la corrección, de ayudar a aquel que está en la oscuridad, y poder encontrar ese sentido a la vida. Que oramos por las familias, que son el fundamento del amor, de la sociedad, de esa unión del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio para hacer bendición para sus hijos. Oramos por aquellas familias que están en crisis, en dificultad, y han llevado a ese maltrato verbal, psicológico, hasta físico, que puedan hacer un alto en el camino y descubrir la bendición que es el uno al otro. Como también pedimos el santo matrimonio a los que viven en unión libre, para entender que la bendición más profunda es a través del santo matrimonio. Oramos por los que están enfermos de este coronavirus, que la sangre preciosa de Jesús los sane y los libere, que se aleje todo espíritu de muerte y ver el milagro de Dios en sus vidas. Como también oramos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, esas enfermedades terminales, esas enfermedades físicas y mentales. La sangre preciosa de Jesús los sane y los libere, que a pesar de esos momentos difíciles que están viviendo, el Señor te invita a tener fe, a quitar ese pensamiento negativo y a preguntarnos que esta enfermedad, ¿qué es lo que quiere Dios? Estamos convencidos de que puede hacer milagros, pero Dios también llama a la conversión. Ahora entrega tu petición, tu oración,
No te desanimes. Dios está contigo. A través de la oración recibes esa paz, esa calma que nos invita a reclamar sus promesas a través de la Sagrada Escritura. Que el Señor nos anima a seguir adelante, pero que nuestra oración nos lleva a esperar en el Kairos, en el tiempo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras peticiones, sino también orando por el mundo entero, por la humanidad, la gran responsabilidad que tú y yo tenemos con nuestro hermano, y así ser instrumentos del amor de Dios, porque tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a ser instrumentos de su amor y su misericordia. Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que juntos veamos los regalos del cielo. Que la palabra de Dios es viva, eficaz y llega a lo más profundo del corazón, para que juntos veamos la gloria de Dios y podamos contar al mundo sus maravillas. Feliz día domingo, Día del Señor.